Buenas tardes a todos. Esperamos unos minutitos que terminen de ingresar y comenzamos con el webinario.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guido Rietti, soy docente de la facultad y también investigador. Hoy vamos a dar comienzo a un webinario acerca de las comunidades solares. En este caso hemos invitado a Fernando Damonte, quien es ingeniero industrial, recibido de la Universidad Católica de Córdoba. Además, realizó una maestría en economía en la Universidad de Florida, con una especialización en estudios de medidas de desempeño. Actualmente se desarrolla como director de Quantum y de Iris Energía. Ha sido expositor en numerosos cursos y congresos en los que se destacan 19 seminarios internacionales de regulación y tarifa. También ha sido coautor de artículos en libros y publicaciones académicos referidos a temas de diseño tarifario y estimación de eficiencia de empresas distribuidoras de energía eléctrica. Bueno, Fernando, te cedo la palabra para que nos comiences a contar un poco de las comunidades solares. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Es un placer para mí que me reciba la Universidad Católica, que es donde me formé. Muchas gracias, Juan Luis Castañola, también por la invitación. Y bueno, con Guido compartimos también el trabajo, porque Guido trabaja también en la consultora Quantum. Es un placer verlos a todos. Hay muchos conocidos, grandes amigos de muchos años, gente de Bolivia, bueno, hay Cristina, que trabajó en Quantum muchos años desde España, donde hay mucho interés por comunidades solares allá también. Entonces, bueno, primero les quería contar un poco sobre Quantum. Quantum es una consultora que se dedica a hacer estudios relacionados con los servicios públicos. Nos interesa entender y conocer las mejores prácticas de la regulación de los servicios para poder contribuir y colaborar en los contratos de concesión entre el Estado, poder concedente, que controla la ejecución y la prestación de los servicios públicos, y el prestador del servicio, que está controlado, está regulado por este ente, y en esa tensión que hay entre regulador y regulado es donde Quantum participa haciendo estudios. Hace más de 25 años que hacemos estudios. Y bueno, la historia es que Quantum empezó haciendo estudios para grandes empresas. Realmente eran grandes corporaciones, grandes estados que atienden millones de consumidores y son empresas de servicios públicos, son muy grandes. Y Quantum siempre asesoró y prestó servicio de consultoría a estos grandes conglomerados. Con la evolución de la tecnología, las escalas de los proyectos empezaron a reducirse, porque empezaron a caer los costos unitarios, es decir, el costo por cada megavatio instalado de potencia para generar energía, empezó a caer de tal forma que hoy ya un domicilio puede generar su propia energía y competir a su nivel, ¿no? Pero competir contra las grandes corporaciones generando energía e inyectándola a la red. Entonces nos entusiasmamos con esa idea y fundamos una empresa que se llama Iris Energía, que Iris le ayuda a los consumidores a generarse su propia energía. Entonces empezamos a desarrollar proyectos y bueno, Iris es una empresa que se dedica a hacer instalaciones solares para que los consumidores puedan ser protagonistas del sector eléctrico. Y eso ya es posible hoy en Córdoba, ya es posible en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito de Quantum. Quantum funciona en Córdoba, es una consultora que tiene muchos ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, también contadores y administradores, y trabajamos para toda América Latina, desde Córdoba, así que bueno, es un gran orgullo poder exportar servicio cordobés al resto de América Latina. ¿Cómo era históricamente, cómo era el esquema de la distribución, la generación y todo el sector, la cadena de valor de la electricidad tradicional, digamos? Tradicionalmente, desde temprano 1900, cuando empiezan a desarrollarse los pozos de petróleo, cuando empieza la era del petróleo, estaba un yacimiento que extrae petróleo y produce combustibles
o extrae gas natural y produce gas natural del pozo, se traslada, se transporta en gasoducto y se lleva hasta una central eléctrica. Esta central eléctrica lo quema al combustible fósil en grandes cantidades. Una gran central eléctrica genera energía, lo inyecta a una red de transmisión de alta tensión. Esa energía se traslada decenas, cientos o miles de kilómetros en líneas de alta tensión. Estamos hablando de 500 kilovoltios, 230 kilovoltios, alta tensión, hasta los centros urbanos. En los centros urbanos se transforma en media tensión y después en baja tensión, y entramos en lo que se llama la red de distribución. Por ejemplo, aquí en Córdoba, EPEC es la distribuidora que distribuye el gas en las poblaciones. También están las cooperativas que distribuyen la energía y llevan con un cable de baja tensión la energía hasta cada domicilio. En cada domicilio el usuario consume energía de la forma más pasiva que uno pueda pensar, es decir, uno enciende la luz y la energía fluye y se enciende una lámpara, y el usuario no tiene otra cosa que consumir y a fin de mes ir y pagar la cuenta en la empresa distribuidora. Resulta que este modo tan lineal y tan intensivo en combustibles fósiles nos ha llevado a la humanidad entera al borde de una situación extremadamente crítica, donde ya algunos científicos y en general la comunidad científica ya está de acuerdo, coincide en que estamos muy cerca de una extinción masiva de especies a causa del cambio climático. El cambio climático genera aumento de la temperatura del ambiente por emisiones de gases de efecto invernadero, y esto produce eventos extremos, incendios, sequías, grandes tormentas, y bueno, el mundo está en una crisis ambiental tremenda. Ustedes pueden ver en un mapa, solo una pequeña muestra. Tailandia tuvo su peor sequía en los últimos 40 años, en India inundaciones tremendas con mucha cantidad de muertos, en Filipinas tormentas y tifones tremendos, en Indonesia grandes tormentas, incendios extremos en Australia, en Brasil grandes sequías, problemas hídricos tremendos, en Europa hemos visto en este verano enormes inundaciones, Alemania completamente inundada, Venecia con niveles de elevación del nivel del mar, está inundando todo. Bueno, estamos viendo incendios forestales en California. Bueno, el mundo entero está en una crisis climática tremenda, y ahora en este mes de noviembre, que está empezando en unos pocos días, se va a realizar la cumbre de los países, el COP26, donde todos los países van a ir y van a confirmar sus promesas y sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ni siquiera cumpliendo con todas las promesas, llegamos a mantener la elevación de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados, donde los científicos dicen que si subimos más de 2 grados, las consecuencias van a ser catastróficas. Realmente la humanidad está con riesgo de extinción por causa de extinción masiva de otras especies, animales y vegetales. Entonces, algo tenemos que hacer para dejar de consumir, de quemar fósiles y dejar de emitir gases de efecto de estufa al medio ambiente. Esta cumbre de Inglaterra, de Glasgow, va a ser crítica, donde realmente van a tener que redoblar las apuestas, los compromisos de los países, y toda la humanidad entera se va a enfrentar al mayor desafío que la humanidad haya enfrentado jamás. O sea, de todos los desafíos que hemos enfrentado como humanos, este que estamos enfrentando hoy es el más importante, el más grave. La buena noticia es que la energía renovable, que hace muy poquitos años, fíjense, año 2009, generar energía eléctrica con el sol, que es la línea marrón que ustedes pueden ver ahí,
costaba unos $350 el megavatio hora. Eso es un precio exorbitante cuando con las otras tecnologías podemos generar energía a $100 con el viento y a $60 con los ciclos combinados térmicos y un poquito menos con quemando carbón. Entonces, quemando carbón y quemando gas, podíamos generar energía a unos $60 el megavatio, y si queríamos ir a una solución más limpia, nos teníamos que ir a $350 para el solar y a unos $110 para el eólico. Esto lo hacía inviable, económicamente era inviable mudar toda una economía donde la electrodependencia es muy grande, toda la humanidad depende de la energía eléctrica, no podíamos pagar precios de $350. Por suerte, actuó la tecnología que fue mejorando, la escala, a medida que se fueron instalando más y más instalaciones solares, el precio fue cayendo, fíjense lo que fue la caída desde el año 2009 hasta el año 2020, hizo que hoy, parados en 2021, ya sea más conveniente generar energía eléctrica con el sol que con ciclos combinados o quemando carbón, y la proyección para adelante es todavía mucho más auspiciosa, donde los precios van a caer mucho más y donde ya no va a haber duda. Vamos a ir directamente a generar energía renovable porque va a ser más barato hacerlo, hoy ya es muy competitivo. El complemento de esto son las baterías, que también vienen cayendo enormemente en su costo, y lo va a hacer completamente viable económicamente a una generación de energía renovable. Entonces, fíjense que este esquema lineal, donde la energía era principalmente fósil y era muy, muy lineal, empieza a aparecer una generación solar, donde uno construye grandes parques de solares. Por ejemplo, tenemos Caucharí en el norte argentino, tenemos generación con biomasa, que también aparece como una alternativa, empieza a aparecer grandes parques eólicos en el sur del país, que también generan una buena cantidad, y todos estos inyectan energía en el sistema de transmisión. El sistema de transmisión hace que llegue a nuestros hogares. Hoy estamos ya casi en el 30% de energía renovable. Cuando estamos consumiendo energía en Córdoba, en Buenos Aires, en donde sea, ya el 30% de la energía es de fuentes renovables. Pero aparece una figura nueva gracias a las nuevas tecnologías. La nueva tecnología y la reducción de costos permite que hoy podamos identificar una figura nueva, que es la figura de lo que se llama el prosumidor. El prosumidor es un productor de energía y al mismo tiempo un consumidor de energía. Fíjense que le hemos dibujado una doble flecha. Quiere decir que la energía va y viene, fluye de ida y vuelta. El consumidor en algunas horas consume energía y en otras horas inyecta energía, y no lo hace en el sistema de transmisión, lo hace a nivel de distribución, en la red de distribución, lo cual convierte al sistema lineal de un usuario pasivo, un usuario que simplemente consumía y pagaba la cuenta a fin de mes, en un protagonista del sector eléctrico. Este flujo bidireccional de la energía lo hace mucho más interesante, lo hace mucho más entretenido porque es más dinámico, hay flujos que van y vienen, con lo cual hay operaciones de mercado que van y vienen. Vendo energía, compro energía, comparto energía con mi vecino, etc. Empiezan a aparecer esquemas mucho, mucho más interesantes en un sector eléctrico que se hace más dinámico, con la incorporación de una nueva tecnología que permite todo este intercambio. Aparece también el auto eléctrico. El auto eléctrico tiene un potencial de desarrollo inmenso. En 10 años, la mayoría de los autos que se vendan con 0 kilómetros en los mercados de automóviles del mundo van a ser eléctricos. Hoy ya el costo de fabricar un auto eléctrico es muy similar, y gracias a la caída de los precios de las baterías, es muy similar producir un auto a combustión que un auto eléctrico. El costo de rodar 1 kilómetro con la energía
con energía eléctrica es 10 veces menor que el costo de andar con nafta. Sumado a eso, los costos de operar y mantener un vehículo a combustión es mucho más caro por la cantidad de partes, por los lubricantes. En cambio, un auto eléctrico tiene un costo de mantenimiento enormemente menor que un auto a combustión, lo que lo hace completamente viable, y el auto eléctrico está al borde de dar un salto cuántico en el crecimiento. Vamos a ver enorme cantidad de vehículos volcados a la red eléctrica, también haciendo lo que se llama arbitraje en la red, es decir, consumiendo energía eléctrica para llenar sus baterías, pero en algunos momentos del día donde la energía es cara y es escasa, los autos van a estar vendiendo la energía a la red y haciendo dinero en la transacción. Y también van a aparecer baterías que almacenan energía en cualquier lado, en los hogares, en las fábricas, incluso empresas que se dediquen a instalar baterías en punto de la red, consumir energía en algunos momentos e inyectar energía en otros momentos. Fíjense lo que es este esquema, comparado con ese esquema aburrido, lineal, donde la energía fluía en un solo sentido, desde grandes empresas petroleras, grandes generadores de energía eléctrica, que lo llevaban hasta el usuario. Hoy hay una dinámica enorme que lo hace mucho, mucho más entretenido. Todo esto gira en torno de una red de distribución, que es una red al cual todos nos conectamos para inyectar energía o para consumir energía. Entonces, fíjense la importancia que tiene tener una red de distribución robusta, tecnológica, moderna, súper actualizada, que nos permita de forma dinámica interactuar con el mercado. El último paso, que ya va a ser algo, un eslabón totalmente natural y que se va a caer por su propio peso, es directamente eliminar la energía generada con combustibles fósiles y sustituirla por generación convencional no fósil, que son los proyectos hidráulicos. Bueno, toda la energía esa va a permanecer, pero la energía fósil va a desaparecer por completo, quedando quizás el gas natural como un combustible de transición hacia una eliminación completa de fósiles, y van a empezar a aparecer los combustibles verdes, como por ejemplo el hidrógeno, que van a quemar, las plantas térmicas van a quemar hidrógeno, que es el gran vector de desarrollo que viene después de todo esto, la economía del hidrógeno, que va a tener gran expansión a partir del año 2030. Entonces ahí estamos viendo que se desarrolla un nuevo sector eléctrico que es descarbonizado, que es descentralizado. Ya no son grandes corporaciones generando energía eléctrica. Cada uno de nosotros somos generadores de energía eléctrica en pequeña escala, distribuido en toda la red, y ya no es más vertical y autoritario como era hasta hace poquito, sino ya es más democrático. Es decir, ya todos podemos ser protagonistas de la red, todos podemos generar nuestra propia energía y compartirla entre nosotros. Para eso hay muchísimo trabajo para hacer. Necesitamos desarrollar lo que se llama la Internet de las Cosas, la Internet of Things, donde todos los artefactos que ustedes pueden pensar, todos los artefactos eléctricos y electrónicos, están conectados a la red. No solamente los automóviles están conectados a la red, arbitrando energía en la red, sino los aires acondicionados, los televisores, los lavarropas, todos los elementos que ustedes tengan conectados a la energía eléctrica van a estar también conectados a la Internet y van a estar arbitrando energía minuto a minuto entre ellos, sin que el hombre tenga que participar, principalmente gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. Necesitamos desarrollar lo que se llaman las redes inteligentes. Imagínense que la tecnología para que los flujos de energía y las transacciones económicas se den minuto a minuto, necesitamos una red no analógica como la que tenemos hoy, súper tecnológica e inteligente. Necesitamos desarrollar lo que se llama la Internet de la Energía, o la EnerNet, que es un efecto muy parecido al de la Internet. Es decir, en la Internet todos consumimos información de la Internet y le proveemos información a la Internet.
mandamos un email, subimos una foto, interactuamos en una red social. Con la Enernet va a pasar exactamente igual, vamos a consumir energía y vamos a inyectar energía. Todo esto minuto a minuto. Una tecnología que es muy complementaria de todo este desarrollo es el desarrollo de lo que se llama el blockchain. El blockchain es un procesamiento descentralizado de información. Es decir, una computadora que está situada en un cliente se conecta con una computadora que está situada en otro cliente. Cada computadora tiene algoritmos, interactúan entre ellas con este algoritmo y hacen una transacción económica de intercambio de energía sin que nadie más se entere de esa transacción. Es decir, yo le puedo vender energía a un vecino que está en otro lado, la operación se hace de forma descentralizada, las dos computadoras se conectan, hacen la transacción, pagan en alguna moneda digitalizada y se produce el intercambio sin que exista lo que hoy es el operador centralizado. Es decir, la empresa eléctrica ni se entera que el consumidor A le vendió energía al consumidor B. Lo único que hace el operador centralizado es proveer de capacidad de red, de cables y transformadores que permitan que la energía fluya. Y yo le pago al distribuidor de energía para que mantenga y opere esa red robusta e inteligente, siempre esté disponible con buena capacidad para que yo pueda hacer ese intercambio. Ahora, nuestra tarifa eléctrica tiene un problema muy grave de diseño. Nuestra tarifa eléctrica tiene un componente, principalmente toda la tarifa está diseñada en pesos por kilovatio hora. O sea, nosotros cada vez que consumimos pagamos un monto, un valor por cada kilovatio hora que consumimos, que está compuesto de varios componentes. Pagamos unos pesos por la generación de energía eléctrica, otro poco pagamos por usar la red de transmisión, la línea de transmisión, y otro poco, un buen poco, pagamos por usar la red de distribución. El uso de la red de distribución, el uso de los transformadores, pagar para que si hay una tormenta y una rama tocó un cable, vaya a la empresa eléctrica y restaure el servicio, todos esos costos los pagamos en lo que se llama el valor agregado de distribución. Ahora, si no consumimos energía eléctrica, no pagamos el valor agregado de distribución. Pero sí necesitamos de la red. Es decir, supongamos que tengo un panel solar en el techo de mi casa. No consumo energía porque me la genero a mí mismo, pero sí necesito que la red esté ahí disponible, porque cuando el sol se esconda, cuando sean las 8 de la noche y no haya más sol, voy a necesitar esa red y quiero que la red esté disponible. Sin embargo, a la siesta, cuando me generé mi propia energía, no pagué ese valor agregado de distribución. Entonces, si antes consumía 100 y ahora consumo la mitad, 50, estoy aportando para el uso de los cables y los transformadores la mitad de lo que aportaba antes. Y como ahora aporto menos porque no pago el valor agregado de distribución, la empresa distribuidora de energía eléctrica no tiene suficientes ingresos para poder operar y mantener esa red, que recuerden que decíamos que es esencial que esa red sea robusta, digitalizada, inteligente, para poder hacer uso y poder hacer intercambio de energía minuto a minuto en esa red. Entonces hay algo de la tarifa eléctrica que ha quedado viejo, que ha quedado antiguo, que ha quedado mal diseñado. Nosotros necesitamos que esa red de distribución sea robusta y no necesitamos pagar menos valor agregado de distribución. Les diría que necesitamos pagar más valor agregado de distribución, porque necesitamos que el distribuidor construya una red mucho más moderna que la que hay hoy. Adicionalmente, a este esquema, donde la tarifa tiene este problema de diseño, aparece una modalidad de generación de energía eléctrica que es justamente el tema que nos convoca hoy. Tuve que ir por estos 20 minutos iniciales para contarles todo lo que les conté para poder encajar este último eslabón en el concepto. No les podría haber
empezado a contar de las comunidades solares en el minuto 1, porque necesitamos entender cómo es que calza una comunidad solar en todo este esquema. ¿Cómo es que calza? ¿De qué sirve o qué es una comunidad solar? Una comunidad solar es un complemento, una alternativa de generación de energía en vez de la alternativa del prosumidor. O sea, un consumidor tiene la posibilidad de poner dinero en su propio techo, generar su propia energía, consumirla, si le sobra, inyectarla a la red, pero también podría un grupo de consumidores asociarse entre ellos, comprar una parcela en un lugar remoto, en un lugar distinto de donde ellos consumen, generar esta energía eléctrica, inyectarla a la red de distribución y pedirle al distribuidor que le descuente en su factura eléctrica la energía que inyectó en otro punto de la red. Entonces, la comunidad solar entra como una alternativa más de todas las que les conté, donde un grupo de usuarios genera su propia energía y la inyecta a la red. El Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, junto con el ERCEP, conformaron un grupo de trabajo y Córdoba fue pionera en el desarrollo de una reglamentación que hoy ya está vigente, o sea, ya está aprobada la reglamentación para que hoy un grupo de usuarios pueda constituir una comunidad solar en Córdoba. Córdoba es la primera provincia de la Argentina donde ya tiene reglamentada la modalidad de comunidad solar. También hay algunas iniciativas en Santa Fe, también en Mendoza, pero vienen mucho más atrasados. Córdoba ya tiene parques comunitarios funcionando, como es, por ejemplo, el Parque de Luque, el Parque de Villa del Rosario, el Parque de Arroyo Algodón. Estas comunidades solares, primero se encuadran dentro de la Ley Nacional de Generación Distribuida, es decir, la comunidad solar propiamente dicha es un generador distribuido, encuadrado en la Ley Nacional, es decir, que todos los beneficios de la Ley Nacional aplican para un generador comunitario. Este generador comunitario inyecta todo el 100% de la energía que genera a la red, y el distribuidor le remunera al generador comunitario, le remunera el precio de lo que se llama el costo evitado, es decir, el distribuidor dice, le podría comprar la energía al mercado mayorista, que viene por la línea de transmisión, pero en vez de comprárselo al distribuidor, al generador, al mercado mayorista, se lo voy a comprar al generador comunitario, y le voy a pagar el mismo precio que le pagaría al mercado mayorista. Entonces eso es lo que se llama el costo evitado. Los usuarios que son copropietarios del parque reciben en su factura una deducción de su cuota parte de la energía generada, y eso se hace antes de pagar impuestos, es decir, que uno se evita los impuestos, y se genera una relación comercial entre el generador comunitario y el usuario comunitario, donde esa relación contractual es libre. Es decir, cualquier privado o cualquier cooperativa puede constituir, o hasta un municipio, cualquier figura legal puede constituir una comunidad solar. El pacto que hacen entre ellos es libre, es decir, que ellos se ponen de acuerdo en el precio, en el costo, en la modalidad, quién lo va a operar y mantener, quién va a hacer toda la operatoria, y entre ellos se ponen de acuerdo y el parque comienza a funcionar. Es decir, que es muy, muy sencillo, y eso ya está disponible hoy en Córdoba. Acá, sin ánimo de entrar en detalle, lo que les puedo contar es que lo primero que uno hace es analiza desde el punto de vista de la distribuidora. La distribuidora, como puede ser una cooperativa, como puede ser EPEC, si los usuarios se generan la energía en su propio techo, la distribuidora pierde el 39% de sus ingresos. Es decir, que venga una industria, por ejemplo, en una cooperativa, y se ponga su propia instalación en su techo, si bien ayuda, combate el cambio climático, está muy bueno generar energía renovable,
le genera una reducción enorme en los ingresos de la distribuidora, del orden del 40%, y la distribuidora empieza a tener problemas de mantener su equilibrio financiero y no puede mantener adecuadamente todos los cables y todos los transformadores. Es decir, que si bien estamos resolviendo el problema climático, estamos generando otro problema que es de sostenibilidad de la distribuidora, que decíamos que es una pieza clave en el desarrollo de las nuevas tecnologías y de el nuevo sector eléctrico que se va a desarrollar en los próximos años. En cambio, cuando los usuarios constituyen una comunidad solar, como inyectan su energía a la red y se les paga el costo evitado, no le causan ningún perjuicio a la distribuidora. La distribuidora recibe los mismos ingresos que antes, el usuario que consume en su vivienda paga la misma factura que pagaba antes, pero se le deduce lo que inyectó en otro punto, pero esa deducción que la distribuidora le paga es el costo que se evitó comprar en el mercado mayorista. Todo el dinero que estamos evitando comprar en el mercado mayorista es dinero que queda en nuestra comunidad, que queda en Córdoba y que no se va afuera de nuestra comunidad, con lo cual se fomentan las economías regionales, se fomenta el empleo local, y es dinero que queda para nosotros y no sale al mercado mayorista. ¿Qué pasa con el usuario? Bueno, el usuario podría ponerse energía en su propio techo, pero resulta que si pone su dinero en un parque comunitario, puede aprovechar lo que se llaman las economías de escala. Montar un parque solar en mi techo puede ser hasta 3 veces más caro que lo que cuesta por participar en un gran parque de grandes economías de escala. Cuando uno monta un parque en un gran terreno, es mucho más barato que ir al techo, montar una estructura, etc. Entonces, esa economía de escala me permite generar más energía. Como genero más energía, si bien a mí me van a remunerar un precio menor, porque el costo evitado de compra del mercado mayorista es menor que lo que me ahorro en mi propia vivienda, por lo que decíamos al principio, ese defecto en el diseño tarifario. Cuando yo autogenero mi energía, me ahorro la tarifa completa, no pago por el VAT, no pago por el uso de los cables, me ahorro el 100% de la tarifa, pero genero mucho menos energía. Entonces, las dos ecuaciones por el lado del usuario es, ¿qué quiero hacer? Generar mucha energía, mucha más energía, 3 veces más, a un precio menor, y no causarle ningún daño a la distribuidora, o me autogenero la energía, 3 veces menos energía, me ahorro mucho más por cada unidad generada, y sí le causo un problema de sustentabilidad a la distribuidora. Genero menos energía, causo menos impacto, reduzco menos el impacto ambiental, o sea, es mucho más ecológico y es mucho más conveniente desde el punto de vista ambiental poner dinero en el parque comunitario, porque genero 3 veces más energía limpia, que ponerlo en mi propio techo. Hay un problema adicional que tiene la Argentina, que es que el precio que pago por la energía, que es la línea roja que ustedes pueden ver ahí, es la mitad de lo que en realidad le cuesta al gobierno nacional esa energía, porque está subsidiada al 50%. Es decir, cada kilovatio hora que consumo, el Estado Nacional tiene que poner el 50% de ese costo para que me llegue a mí subsidiado al 50%. Si yo me genero mi propia energía, o si la genero en un parque comunitario, le evito al gobierno nacional poner dinero para el subsidio, que ese dinero que se pone en el subsidio podría estar destinado a salud, a educación, a desarrollo de infraestructura. Hay muchos usos mucho más inteligentes que se le pueden dar a los fondos del Estado, y no estar subsidiando una energía que hoy tiene una alta participación de combustibles fósiles. Entonces, una excelente idea, hacer una comunidad, generarnos nuestra propia energía, aliviarle el peso al subsidio del Estado Nacional. Todo eso se consigue con esta solución. Entonces, también se hace el análisis desde el punto de vista del Estado, que es el que más gana en esto. Fíjense que gracias a una comunidad solar, si me pongo un panel solar en mi propio techo, el Estado se ahorra el 50%
de lo que me subsidia. Le conviene muchísimo al Estado. Ahora, si pongo dinero en la comunidad solar, como genero mucho más energía todavía, no solo le evito el subsidio que me da a mí como usuario, sino también le evito que subsidie a otros usuarios que no lo pueden hacer. Entonces, la generación asociativa o la generación comunitaria de parque comunitario todavía le reduce mucho más el subsidio al gobierno nacional del orden del 80%. Entonces, el parque solar comunitario tiene economías de escala, por ser de gran porte, puedo lograr costos unitarios mucho más bajos, permite que la cooperativa o la distribuidora participe activamente. La cooperativa y la distribuidora pueden operar y mantener ese parque, porque si yo lo tengo en el techo de mi casa, tengo un problema adicional, que es que me tengo que ocupar de que ese artefacto eléctrico en el techo de mi casa funcione bien. Si cae un rayo y saltan las protecciones térmicas, me tengo que ocupar de eso, lo tengo que limpiar, etcétera, etcétera. En cambio, si lo opera y lo mantiene una cooperativa, por ejemplo, ese problema ya el usuario no lo tiene. El parque comunitario genera ahorro energético y conviene económicamente, es decir, no solamente estoy contribuyendo con el medio ambiente, estoy haciendo sustentable el servicio eléctrico para que se desarrolle, también estoy ahorrando dinero, es decir, que estoy haciendo una inversión que en dólares y que me permite ganar dinero en esa inversión. También le da grandes beneficios a la comunidad, porque es colaborativo y cooperativo, es decir, entre todos construimos un parque y entre todos somos dueños de este parque. Esto nos da un sentimiento de pertenencia a la comunidad. Nuestra energía es propiedad de todos nosotros y entre todos la desarrollamos. Se fomentan las economías regionales. Otra gran ventaja que tiene es que en el techo de mi casa tengo que ir y hacer toda la inversión de una sola vez. En cambio, en un parque comunitario se construye un gran parque y compro una cuota aparte. De acá a un año me gustó la inversión que hice, fue rentable, junté más dinero porque ahorré, compro otro porcentaje en el parque y voy incrementando mi participación en el parque. Entonces, es gradual y es flexible. Todos los niveles socioeconómicos pueden participar. Por ejemplo, hay un caso muy interesante en Nueva York, donde las personas de menores recursos, que no tienen capital para aportar en el parque comunitario, está permitido y está diseñado un programa donde ellos pueden trabajar en el parque, cada uno en función de sus habilidades y capacidades. Uno puede ayudar a mantener las malezas, se pueden limpiar los paneles, se pueden atornillar los paneles, se pueden hacer los tendidos eléctricos, instalar los cercos perimetrales. Hay muchas oportunidades de mano de obra donde todos los sectores socioeconómicos pueden participar en la construcción de un parque que es nuestro y la energía que genere va a ser nuestra y se le paga a los que trabajan en el parque con porcentajes de participación en el parque comunitario. Se logra con esto involucrar a los consumidores, que ya son protagonistas y son prosumidores. Y otra gran ventaja que tiene, que es una ventaja muy pragmática, muy práctica, es que si por algún motivo no lo puedo instalar en mi techo, ya sea porque alquilo la vivienda, porque tengo sombra, porque un edificio le da sombra a mi techo, porque vivo en un departamento en el segundo piso y no tengo techo, porque me quiero mudar de acá a unos años, lo que sea, si compro una cuota aparte en el parque comunitario, si me mudo, me traslado con el beneficio, y mi beneficio me sigue, viva donde yo viva, o también lo puedo vender al beneficio a otro, es decir, yo soy dueño de una cuota parte de un parque y le puedo vender a otro usuario la participación en este parque comunitario. Esta es la reglamentación que ya está vigente desde mayo del 2021, donde en la provincia de Córdoba reglamentó los parques, la generación distribuida comunitaria, que no está restringida solamente a lo solar, sino también permite biomasa,
permite cualquier tipo de energía que sea renovable para que se desarrollen proyectos comunitarios que inyecten energía a la red. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles. Fui un poco rápido porque en realidad estoy muy interesado en las preguntas que pueda haber. El concepto es realmente muy sencillo. Invierto dinero en un parque comunitario, me descuentan en mi factura la energía que generé y contribuyo y colaboro para que el sistema eléctrico sea sustentable y sea sostenible. Para mí es muy importante que ustedes hayan entendido que si me pongo un panel en el techo de mi casa, si bien estoy ahorrando, si bien estoy cuidando el medio ambiente, estoy aportando menos a mantener la red eléctrica y tarde o temprano el costo de operar y mantener los cables le va a tener que aumentar a todos los que no pusieron paneles. Y esto no es tan justo, digamos. Entonces, si bien estoy reduciendo el impacto ambiental, estoy generando un problema futuro que va a ser construir esta red inteligente que entre todos tenemos que construir. El parque comunitario es una idea innovadora, es una idea superadora de la generación del techo, no la sustituye por completo, es un complemento que tiene un enorme potencial. Córdoba es pionera, en el mundo hay muchos parques comunitarios, está muy desarrollada la idea, y bueno, estamos muy orgullosos desde Córdoba de tener los primeros parques del país ya funcionando y operando, donde bueno, esto ya está andando y es una alegría y un orgullo para nosotros haberlo desarrollado. Así que sin más, Guido, abro la mesa para preguntas, para comentarios que pudiera haber. Exactamente, le habilitamos el chat para que puedan escribir sus preguntas, sus dudas. Aprovechen que Fernando realmente sabe mucho y realmente es muy apasionado sobre este tema. También, como dijo en la charla, no solo es un beneficio para aquellos que ponen plata en un parque, sino un beneficio social y ambiental. Por lo tanto, es un muy buen proyecto y está bueno desarrollarlo. Y está bueno que es un proyecto local en donde vemos la participación de diferentes ingenieros, algunos son egresados de acá de la facultad, y todo un grupo de trabajo realmente muy grande para llevar a cabo un proyecto, realmente llevarlo adelante, ponerlo, hacerlo funcionar con todas las normativas, vigencias, todas las cuestiones burocráticas que muchos de esos proyectos requieren, y realmente se pudo desarrollar y hoy en día se va siguiendo con otros proyectos y otras comunidades y se busca fomentar esto y que también la comunidad conozca las distintas alternativas y conozca distintas posibilidades para que pueda seguir este desarrollo y ayudando tanto económicamente como ambientalmente. Así que bueno, lo habilitamos y le dejamos que pregunten. Así vamos. Yo, si te parece, acá en la primera pregunta, Miguel Cabana pregunta si producir energía con represas de agua es más caro. La energía hidráulica es una muy buena alternativa. Actualmente, hoy, 2021, ya es más barato producir la energía con fuentes renovables, es decir, es más barato la eólica, la solar y la biomasa que la hidráulica. Sin embargo, las hidráulicas existentes pueden funcionar muy bien como un excelente complemento de la renovable intermitente. Es decir, el agua la uso, la mantengo embalsada, no digo las centrales que son de pasada, pero sí los embalses, mantengo esa agua y cuando no hay sol o cuando no hay viento, turbino esa agua y genero la energía que hace falta para la demanda. Ahora, el impacto ambiental que genera inundar zonas nuevas es muy grande. Entonces hoy conseguir un permiso ambiental para inundar una zona es muy complejo, es muy difícil, y realmente el impacto ambiental que causan las renovables intermitentes es menor que el daño que causa inundar una zona para construir una hidráulica. Además, el cambio climático está generando unos problemas hídricos muy grandes. Los países que dependen mucho de la hidráulica, como pueden ser Brasil, por ejemplo, o Colombia, sufren enormemente las sequías cuando dependen fuertemente de la hidráulica, cuando hay una época de sequía, cuando hay fenómenos de niño, la niña,
de racionamiento son muy grandes y realmente la hidráulica no está pudiendo sostener esas variaciones. En Argentina están prohibidos los prosumidores, pregunta. No. Cada provincia tiene la potestad de adherir o no a la ley nacional de prosumidores. Muchas provincias están adheridas a la ley, pero cada provincia tiene la potestad de aceptar o rechazar. Córdoba adhirió a la ley, en Córdoba sí están permitidos, y Córdoba es la provincia que más prosumidores tiene. ¿Por qué en EPEC te cobran lo que se les canta cada vez que te miden la luz? Bueno, no, en realidad están regulados por el ERCEP, y si uno tiene un error de medición puede primero gestionar un reclamo con la ERCEP y con la EPEC, y segundo uno tiene un ente regulador que es el ERCEP, donde uno puede canalizar su reclamo, y bueno, hay procedimientos previstos para que cobren lo que uno realmente consume. Sí es cierto que puede haber problemas en la medición, estimaciones en la medición. La pandemia afectó mucho las mediciones, pero bueno, eso es una pregunta que quizás tendría que responder alguien de la EPEC. Si la energía que genero es más que la que consumo, ¿cómo recupero el saldo a favor? El saldo a favor se acumula como un crédito que yo puedo cobrar más adelante cuando consuma, pero también está prevista la Ley Nacional de Generación Distribuida que pueda transferir créditos a otros usuarios. Entonces, eso está en vía de reglamentación ya, y en muy poco tiempo uno va a poder canalizar esa transacción. Es decir, generé más energía que la que consumí, tengo un saldo a favor en dinero, y voy a la EPEC y le solicito a la EPEC que le reduzcan la factura de otro usuario, le transfiero el crédito a mi favor a otro usuario. ¿Estará produciendo por inflación? Sí, si inyecto más energía que la que consumo. ¿Qué periodo promedio de repago en inversión tienen estos proyectos? Bueno, el periodo de repago depende mucho de cómo uno consuma, ¿no? Si soy electrointensivo, si es una vivienda que consume 700 kilovatios hora por mes, entonces el periodo de repago van a ser 6 o 7 años si lo hago en el techo de mi vivienda, y más o menos lo mismo si lo hago en una comunidad solar. Si tengo un negocio con horario comercial, probablemente en 4 o 5 años recupere la inversión. Depende de muchas variables, depende del tipo de cambio, depende del nivel tarifario. Las tarifas de Argentina se congelan, de repente hay grandes aumentos, después quedan congeladas por un tiempo, entonces hay muchas variables que intervienen, pero hoy por hoy uno podría decir que entre 5 y 10 años es el periodo de repago de una inversión renovable. ¿Qué expectativas hay de que la tarifa mayorista se incremente en un mediano plazo? ¿Y cuál es la tasa anual de incremento actualmente? Pienso que nuestro sistema eléctrico está en una crisis extremadamente aguda y no soporta 50% de subsidio por mucho tiempo más. Pienso que el presupuesto nacional no aguanta seguir subsidiando al 50% de la energía, y es inevitable que en algún momento, tarde o temprano, más temprano que tarde, tengan que reducir esa brecha de subsidios, o por lo menos deje de ser un subsidio no focalizado y pase a ser un subsidio focalizado. Es decir, ¿qué sentido tiene subsidiarle el 50% de la energía a toda la población cuando hay un 50% de pobres que realmente necesitan el subsidio y hay otro 50% que lo puede pagar? Entonces, ¿por qué estamos subsidiando el 100% de la energía cuando podríamos hacer mucho mejor uso de ese dinero promocionando las energías renovables, promocionando las comunidades solares, poniendo dinero en la educación y la salud, poniendo más dinero en los que realmente lo necesitan y menos en los que no le hace falta? Entonces, mi opinión es que en poco tiempo la brecha va a reducirse y muy posiblemente los aumentos no sean iguales para todos, sino que tengamos grandes aumentos para los más pudientes
y aumentos casi nulos para los sectores más vulnerables. María del Carmen Choque desde Bolivia pregunta qué diferencia hay entre la tecnología solar y la eólica, que han incidido de manera importante en la reducción de la inversión en dólares por kilovatio hora en el caso solar. Realmente la solar y la eólica compiten muy de cerca. Pienso que los grandes parques eólicos, con buen factor de carga, es decir, donde hay un viento que es constante, realmente compiten muy de cerca con la solar. Estamos hablando de 30, 40 dólares el megavatio hora para grandes parques, pero para pequeñas instalaciones, los aerogeneradores pequeños no son tan competitivos, y ahí sí la solar es más competitiva. Entonces, a nivel de utility scale, que se llama, es decir, un parque de 100 megavatios de solar, quizás compite muy de cerca con un eólico y depende mucho de las condiciones. Por ejemplo, en la Puna conviene el solar y en el sur de Argentina conviene el eólico, y cada región tiene condiciones diferentes. Para pequeña escala, hoy por hoy, la solar es más conveniente. ¿Las comunidades solares se consideran empresas? Sí, se consideran empresas, y pueden ser privadas o pueden ser sin fines de lucro, puede ser una asociación civil, puede ser una ONG. Una empresa privada, por ejemplo, podría promocionar una comunidad solar, por ejemplo, una tarjeta de crédito podría tener su comunidad solar y a sus asociados venderles participación, pero también un consorcio de un edificio podría constituir una comunidad solar y generar su propia energía y no tener lucro. Entonces, cualquier figura jurídica puede ser una comunidad solar. De hecho, las cooperativas han sido pioneras en ser comunidades solares. María del Carmen pregunta, la comunidad solar, ¿quién se hace responsable del mantenimiento y cómo lo pagan? En general, si es un consorcio de un edificio, por ejemplo, lo pagan los copropietarios. Si es una cooperativa, como el costo de operar y mantener es muy bajo, estamos hablando de quizás el 1 o el 2% del valor de la inversión, el costo de operar y mantener una central solar realmente no incide en mucho. En general, las cooperativas que ven en la comunidad solar una herramienta para evitar que los usuarios autogeneren la energía en su propio techo. Es decir, yo soy una cooperativa o una empresa eléctrica. Veo que si el usuario se genera su propia energía, me va a pagar el 40% menos que lo que me pagaba. Prefiero ofrecerle la operación y el mantenimiento de su parque, cubro la operación y el mantenimiento de la cooperativa, lo cubre, y evito que el usuario se vaya y se autogenere la energía. Entonces, es un aporte que hace en general la comunidad solar, la institución, para atraer a los usuarios y que pongan dinero en la comunidad. Para la prefactibilidad de comunidades solares, ¿consideran usuarios actuales o proyectan crecimiento de la población? ¿Qué modelos de aportes económicos se proponen? José Carreras pregunta esto. Bueno, las comunidades solares se construyen por impulsos, es decir, uno construye un proyecto, por ejemplo, decimos vamos a construir una comunidad solar de 1 megavatio. No proyecto crecimiento vegetativo ni nada. Es como, yo hago mucho la analogía de construir comunidades solares como se construyen edificios. Es decir, se proyecta un edificio que va a tener tantos pisos y tantos departamentos. Y de ahí se vende esa propiedad inmobiliaria, se vende hasta que se satura y se llena. Cuando se llenó, se construye otra en otro predio. Entonces, ahí no es muy importante cómo crece la población o cómo crece la demanda, porque se van construyendo módulos
se articula el financiamiento, que puede ser de crowdfunding, puede ser financiamiento con en bancos multilaterales de crédito, puede ser financiamiento con apoyo del Estado, hay muchas formas de articularlo. En general, en mi modo de verlo, es mucho más lógico que primero el emprendedor, la comunidad solar que tiene el proyecto en sus manos, lo diseña, consigue el financiamiento, lo construye, y una vez que ya lo tiene construido, lo pone a la venta para que los usuarios empiecen a comprar cuota partes. Pero bueno, puede haber, la creatividad del ser humano es enorme, puede haber miles de formas, puedo ir construyendo de a módulos, y a medida de que lo voy vendiendo, como se construye un edificio, digamos, que se vende, como se llama, en el pozo. Entonces está el proyecto, hago una maqueta, me hago un render y lo pongo a la venta. Con los aportes de los que compran primero, construyo la primera etapa, entrego la primera etapa y pongo a la venta la siguiente etapa, y así voy haciendo girar la rueda. También podría ser. La creatividad acá vale todo, digamos. Todo está permitido en función de las posibilidades. Las comunidades solares son off-grid o out-of-grid. En general son on-grid, están conectadas a la red, pero, por ejemplo, en Bolivia estamos pensando un esquema de comunidad muy interesante que consiste en lo siguiente. Una distribuidora tiene la mayor parte de sus usuarios on-grid conectados al sistema eléctrico mayorista. Pero también tiene comunidades aisladas, tiene pueblos que no están conectados al sistema mayorista y que generan energía de forma muy ineficiente, por ejemplo, con diésel hoy. Entonces, un usuario que vive en la ciudad, que vive en el 5º piso, compra una cuota parte de un parque comunitario, pero este parque comunitario no se va a construir en la red donde está conectado el usuario, se va a construir en un pueblito rural aislado que consume combustibles fósiles. Entonces ahí las economías son mucho mayores, el impacto ambiental es mucho mejor porque evitamos de quemar combustibles líquidos, y como es la misma distribuidora la que presta el servicio, le descuenten la factura a ese que vive en el edificio en el 5º piso B, le descuenta la energía que generó capaz que a 1000 kilómetros en un punto de la red off-grid, o sea, fuera de la red, que atiende a ese sistema aislado. Esa es una idea muy, muy interesante que estamos desarrollando actualmente. Franco pregunta, ¿qué incentivo tenemos hoy para el cliente de no recomendarle poner un smart meter para inyección cero o porque procure consumir todo durante las horas del sol? Bien. El medidor inteligente sí o sí se tiene que colocar porque si bien uno diseña el sistema principalmente para autoconsumo, puede ocurrir que el flujo sea bidireccional. Es decir, me fui de vacaciones 15 días, dejé la casa deshabitada un tiempo, un día hubo mucho sol y justo ese día no utilicé ningún electrodoméstico. Recordemos que el balance es minuto a minuto, la energía eléctrica es instantánea. Es decir, que si en un minuto había sol y en ese minuto yo no tenía ningún aire acondicionado prendido ni ninguna luz prendida, me sobró energía y la energía la inyecté a la red. Entonces, uno podría... Pasó la hora, me está avisando el reloj. El balance de inyección y consumo no se hace por mes, se hace instantáneo, minuto a minuto. Entonces, sí o sí, hay que poner un medidor inteligente a un smart meter, aun cuando mi cuenta a final de mes me dé cero. No sé si fui claro en la explicación. María del Carmen también pregunta, en caso de que la comunidad esté conectada a la red eléctrica, ¿se reconoce el costo de la transmisión? Es buena la pregunta y depende mucho de la regulación y del diseño tarifario.
Es decir, acá es muy importante que entendamos bien lo que se llama el costo evitado. Si la lectura se hace de forma mensual, y el cargo de transmisión se paga en función de las lecturas mensuales, de la máxima, del pico de ese mes. Si hay un mes muy soleado y muy seco en un lugar, es posible que ese mes los costos de la transmisión bajen. Entonces, en esos casos, cuando la medición es leída, sí se pueden reducir los cargos de transmisión. Ahora, si los cargos de transmisión son por contrato, por ejemplo, si los cargos de transmisión se pagan por la máxima anual, donde la máxima puede haber ocurrido a las 8 de la noche, donde no había sol ni nada, es decir, que la energía solar no puede reducir los costos de la transmisión, no puede reducir la medición de la potencia máxima, entonces ahí no se reduce. Siempre uno tiene que tener en cuenta el concepto de costo evitado, es decir, qué costo se evitó la distribuidora gracias a que ocurrió esta inyección. La investigación en desarrollo de autos eléctricos es lo que redujo drásticamente el precio de energías renovables, o cuál fue el punto de quiebre en el precio. No, el auto eléctrico vino desfasado en su desarrollo. Primero se desarrolló la energía fotovoltaica y un poco después vinieron los autos eléctricos. Hubo los autos eléctricos tienen una participación mucho menor en la red de lo que tienen las energías renovables. Hubo dos grandes vectores de reducción de precio de las energías renovables. El primero fue la tecnología, el avance tecnológico, es decir, se fueron desarrollando mejores paneles. Hace 3 años los paneles tenían 300 vatios de potencia. Hoy los paneles tienen casi 600 watts de potencia. Realmente la tecnología se ha desarrollado muy fuertemente y ha logrado dramáticas reducciones en el costo unitario. Y lo otro es la escala. Es decir, las fábricas que antes producían paneles solares solo para uso rural, hoy están fabricando paneles solares para el mundo entero. Son miles de millones de paneles que se están fabricando día a día, y esa enorme escala ha hecho que los precios cayeran drásticamente en los últimos años. Y pienso que no tengo más preguntas, a menos que me esté perdiendo alguna. No, exactamente. Ahora te dejamos descansar un poco y tomar agua. Realmente queremos agradecerte todo el tiempo que dedicaste a responder cada pregunta y todo el desarrollo que hiciste. Realmente está muy bueno poder compartir toda esta información con la comunidad, empezar a abrir todo esto, empezar que las distintas sociedades empiecen a tratar estos temas que son realmente importantes y que nos involucran a todos. Hoy en día las cuestiones medioambientales no son de algunos países desarrollados, de algunas particularidades, sino que es de todo y nos involucra a todo, y está bueno comenzar a transmitir toda esta información. Así que queremos agradecerte mucho la presencia y todo el conocimiento que nos aportaste. Soy yo el agradecido que abran este canal, que difundan, que realmente se comprometan con las energías renovables, porque, como dijo Guido, tenemos que ser protagonistas, no podemos mirarlo de la vereda del frente porque nos afecta a todos. Necesitamos todos involucrarnos. Las promesas de los países de reducción de emisiones no van a evitar la catástrofe. Nosotros tenemos que ser mucho más activos y realmente tomar acción e involucrarnos, porque si no, bueno, nuestros hijos van a padecer los desastres que hemos hecho los humanos en los últimos 100 años. Exactamente, es algo que nos compete a todos. Bueno, y ahora les presento a Juan Castañola, que actualmente es director de la carrera de Ingeniería Electrónica, quien va a estar a cargo del cierre del webinar. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a Fernando por la excelente disertación que nos hizo, la transmisión de sus conocimientos, el aporte que hace a todo lo que es la energía renovable. Bien,
En la misma línea que Fernando estuvo hablando, que todos somos responsables del mundo mejor que queremos dejar, el mundo ambientalmente, sosteniblemente, viene hacia abajo, tenemos que poner un grano de arena todos, y en esa línea, la universidad hace varios años ha empezado a trabajar, a querer hacer también su aporte. Entonces, les voy a mostrar en 4 slides, lo que estamos haciendo en el área de energía, para que ustedes, el que quiera acercarse a ver, podamos compartir e ir creciendo en esto. Voy a presentar, a ver si puedo. Ahí está viendo la presentación. Bueno, es rápidamente con los paneles, con energía fotovoltaica, y también hemos incursionado energía eólica. Bueno, es rápidamente, no los quiero entretener. Lo importante de esta charla fue la disertación de Fernando, a quien agradecemos mucho. Y bueno, y ya lo vamos a tener en otras presentaciones, así nos sigue transmitiendo todos sus conocimientos, todo el desarrollo, todo el impulso que tiene la empresa que él dirige. Desde ya, Fernando, muchísimas gracias. Estaba silenciado. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis, por la oportunidad. No, gracias a vos. Aprovechemos la oportunidad para enviar un link para que todos puedan dejar su opinión sobre la charla. Ahora lo estamos pegando por el chat. Y de paso aprovechamos para enviar información sobre lo que son los próximos webinars. Este primer link es una encuesta sobre la charla, y este segundo link que voy a enviar ahora es información de clases abiertas. Bueno, y con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar y por estar comprometidos en esta causa del medio ambiente.